Oye, Alejo, ¿escuchaste eso? Es sumerio, una lengua muerta, pero que se manifiesta a menudo en casos de posesión demoníaca, que algunos le atribuyen al tema ufológico y que a la vez se la relaciona con conspiraciones. ¿Quieres saber más? A partir de este momento se abre la puerta del misterio. La puerta del misterio. Una teoría de conspiración o teoría conspirativa puede definirse como la tentativa de explicar un acontecimiento o una cadena de acontecimientos sucedidos o todavía por suceder, ya sea percibidos o reales, comúnmente de importancia política, social, económica o histórica, por medio de la existencia de un grupo secreto muy poderoso, extensos y de larga duración y generalmente maligno. Esta hipótesis general de las teorías conspirativas es que antes en la historia han sido controlados por manipuladores que organizan los acontecimientos desde detrás de escena o detrás de bambalinas, como algunos lo quieran llamar, y con motivos nefastos o por lo menos egoístas. Esta noche vamos a desvelar algunas de las conspiraciones mayor guardadas. Muy buenas noches, amigos de la Puerta del Misterio. Estamos en una edición más, ya siendo nuevamente miércoles, como todos los miércoles acostumbrados. Muy buenas noches, André. Muy buenas noches, Yesenia. Muy buenas noches, Alejandro. Muy buenas noches, Yesenia. Un interesantísimo tema que, bueno, no es la primera vez que lo tocamos, pero en realidad hay mucha más información de la que nosotros hemos encontrado en el segundo, en el tercer, en los programas anteriores hemos tocado y ahora vienen las conspiraciones que realmente a nosotros nos ha sorprendido como estudiosos de estos temas conspiranoicos y paranormales, ¿no? Claro, hemos elegido algunos de los temas conspiranoicos que realmente nos han calado personalmente y queremos exponer estos temas con ustedes. Y es que estas teorías conspirativas, si bien es cierto, hay un momento de la historia que comienzan a desvelarse a lo largo de todas estas investigaciones. Ojo, que no se cierran de un momento a otro. Vamos a tener casos que todavía están para largo, todavía no se ha descubierto en su totalidad, pero en todo este periodo o época que se van narrando, que se van investigando, van naciendo nuevas teorías, nuevas pistas, van apareciendo nuevos personajes. Esos personajes, esa actualización de datos, vamos a darlos esta noche. Bueno, buenas noches, chicos, buenas noches, gente de la Puerta del Misterio. Bueno, algún tema demasiado interesante, ¿no?, para todos nosotros. Y bueno, que en este programa vamos a poder dar pequeñas luces en realidad, ¿no? Porque todos estos temas, todas estas conspiraciones son muy complejas, son muy amplias. Hay muchas cosas que de repente aún nosotros seres todavía no sabemos tanto, ¿no? De repente hay cosas aún todavía no salen a la luz, pero bueno, con estas que está a la mano y nosotros hemos estudiado y bueno, investigado, podremos dar a conocer a todos nuestros escuchas. Inclusive hay casos, y lo vamos a ver, que pasaron en los 60s, por ir adelantando un poco la madre de todas las teorías conspirativas, que todavía cierta información, ojo, no todo, porque todavía sigue investigación, se va a dar, van a hacer nuevas evidencias en el 2020. Vamos a ver de qué tema se trata. Pero antes de sumergirnos en este tema sombrío, oscuro, de la conspiración, porque vale decirlo, es tan palpable y está completamente documentado. Antes de sumergirnos en ese tema, Yesenia, vamos con las notas insólitas. Bueno, iniciando con las notas, la vida es sueño. Bueno, científicos demostraron que la realidad no existe hasta que se es observada. Un experimento que han realizado por científicos australianos demostró que la realidad no existe, sino que hasta que la medimos en realidad, ¿no? Este trabajo se ha desarrollado por un equipo de físicos de la Universidad Nacional de Australia, que puso en práctica el experimento de elección diferida de John Wheeler, para demostrar que todo depende de la medición. El profesor asociado en la Escuela de Investigación Física e Ingeniería del UNA explicó en palabras que a nivel cuántico la realidad no existe si no se la está mirando.
El experimento consiste en un objeto que se mueve al que se le da la opción de actuar como una partícula o como una onda. Luego, el experimento pregunta, ¿en qué momento este objeto toma la decisión de ser una cosa u otra? Si se deduce desde el sentido común, el objeto debería ser o bien una onda o bien una partícula, más allá de cómo se ha medido. Sin embargo, la física cuántica sostiene que una onda o una partícula son comportamientos que dependen tan solo de cómo se mide el objeto al final de su trayecto. Esto es precisamente lo que lograron demostrar los científicos australianos. Bueno, para esto, en instancia atraparon una colección de átomos de helio en estado de suspensión, lo que se conoce con el nombre de condensación de Bose-Einstein. Más tarde, los expulsaron hasta que quedó solamente un átomo. En segunda instancia, se dejó pasar el átomo a través de un par de rayos láser propagados en direcciones opuestas, formando un patrón de rejilla. Se podría decir con esta nota y comprobar ese dicho que todo es relativo, ¿no? Toda realidad es medible o vista, depende de las personas, que bueno, que sabemos que cada persona tiene un concepto de realidad distinto. Claro. Bueno, por otro lado, el plan de los multimillonarios del mundo para alcanzar la inmortalidad en 30 años. Ya se estaba en el Congreso que definirá el modo en que los ricos serán transformados en cyborgs, similares a dioses, ¿no? En el marco del Congreso Internacional Futuro Global, en el 2045, a celebrarse en los Estados Unidos durante junio, participantes de todo el mundo discutirán la modernización del espíritu y mostrarán las nuevas tecnologías que sentarán las bases para una revolución tecnocientífica. El empresario ruso Dmitry, organizador del Congreso y también del proyecto Rusia 2045, está convencido de que en unos 30 años más la humanidad encontrará la manera de vivir eternamente. Se trata de un joven multimillonario que tiene planificado su propia inmortalidad mediante una copia robótica de sí mismo a la que transferirá toda su mente. Bueno, creemos que no solo es posible, sino también necesario vencer el envejecimiento e incluso la muerte y superar los límites fundamentales de la capacidad física y mental humana, señala un manifiesto de Rusia 2045. El proyecto de Dmitry, que prevé la creación de un robot humanoide capaz de ser controlado a distancia. Y ahora veníamos hace mucho teniendo este tema, ¿no? No es de ahora, no es nada que nos pueda sorprender, porque todo ha comenzado hace unas cuantas décadas con la criogenización, o si tenías en este caso una enfermedad mortal que no te podía curar, te congelan, y hay cámaras de congelamiento, criogenización. Hay un reportaje en el cual va a ser congelada para el futuro porque tiene un problema cardíaco en el cual no se puede curar ahora, pero estiman que para un futuro puedan implantarle tipo válvulas muy superiores a las que tenemos, ¿no? En este caso ya estamos viviendo esa ciencia ficción que antes nosotros podíamos imaginar. Bueno, una de las teorías que se habla es que el mismo Walt Disney estaría congelado. Todavía no se descubre el tratamiento que se le va a dar al cáncer que él supuestamente tenía, ¿no? Claro, es un buen aporte, André, porque también ese tema entraría en sociedades secretas. Hay una sociedad secreta que está en todo este mundo de Walt Disney, y es donde entra tu aportación, en el cual dicen que Walt Disney había muerto, entre comillas, y otras que efectivamente lo habían congelado en aquellas épocas. Bueno, una nota muy curiosa. Creo que todos nosotros hemos vivido con algunas imágenes o dibujos que tienen superpoderes o juegos muy fuera, digamos, de nuestros alcances, ¿no? Bueno, desarrollan deportes sobrehumanos inspirados en Dragon Ball y otros juegos. Bueno, si bien a menudo surge la pregunta acerca de cómo será el mundo del futuro con la implementación de nuevas tecnologías, pocas veces se incluyen en este cálculo de los deportes. ¿Por qué los deportes deberían ser los mismos en un mundo al que la tecnología lo cambia por completo? De repente muchas veces decimos, ¿por qué no podemos hacer otras cosas que no sea el fútbol, el vóley y el básquet, no? Bueno, Superhuman Sports Society
o simplemente S3 es una organización que cuenta con investigadores, diseñadores, artistas y especialistas de diversas áreas reunidos con el fin de desarrollar deportes nuevos, basados en el uso de la tecnología moderna como dispositivos robóticos y de realidad virtual. Bueno, de esta forma, los juegos como el Quidditch o Dragon Ball podrían practicarse con elementos reales, ¿no? Pasados de la esfera del mundo real del deporte. El próximo 10 de octubre, se realizó en Japón un evento en que será presentada la propuesta para un campeonato mundial de deportes sobrehumanos a realizarse en el año 2020. Durante el evento, los investigadores explicarán cómo las nuevas tecnologías pueden ampliar las capacidades físicas de los deportistas a punto tal de generar nuevos deportes. El director ejecutivo de S3, Kota Minamizawa, confirmó que ya se está desarrollando una tecnología de realidad virtual para crear técnicas de juego de Dragon Ball, además de otros curiosos deportes como el de una pelota que dispone de su propia mente y se mueve de manera autónoma como en Harry Potter. Con tantos fanáticos de esa película, creo que va a haber muchos profesionales. Quién sabe, de repente podemos incursionar. Esperemos que la edad no nos coja tan avanzados. Bueno, esperemos para poder jugar Quidditch y por ahí darle pelotazos a algunas personas. André. Bueno, otra de las notas, estudio polémico es: la infidelidad femenina sería genética. Bueno, todos los chicos por aquí están asentando la cabeza. Vamos a escuchar, ¿no? Un grupo de investigadores de la Universidad de Queensland en Australia ha publicado un artículo en la revista Evolution and Woman en el que se explica que la infidelidad femenina podría tener su raíz en una condición genética. Según el psicólogo Brendan, autor principal del estudio, la tendencia de las mujeres estaría relacionada con mutaciones en el gen receptor de la hormona vasopresina, hormona vinculada a la confianza, la empatía y la sexualidad. El experimento se llevó a cabo con 700 personas, gemelos y sus hermanos, quienes habían mantenido una pareja estable durante menos de un año. Entre ellos se detectó una relación estrecha entre 5 variantes diferentes de vasopresina y la tendencia a la infidelidad femenina. Concretamente, el 40% de la variación en el comportamiento promiscuo de las mujeres puede atribuirse a la mencionada condición genética. Para el autor, para el científico, esto dice que no significa que la infidelidad fuera a explicarse íntegramente por una causa hormonal, que también influye otros factores como las circunstancias, pero señala que la mutación del gen receptor de la vasopresina resulta ser una fuerte condicionante para la tendencia al comportamiento promiscuo en las mujeres. Sin entrar en comentarios, no queremos ganarnos enemigos. Pero si la ciencia lo dice, ya está demostrado, habrá que hacerle caso. Muchas veces la ciencia se ha equivocado, así que... Y tú dependiendo. Dependiendo, ¿no? Claro, todo depende, chicos, pero sigamos con nuestro tema. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos ya con estas pequeñas teorías, grandes teorías conspirativas que han sucedido en el mundo. Y vamos a regresar con la madre de todas las teorías conspirativas. Otro lado, cuéntanos lo que quieras al Facebook, La Puerta del Misterio, o mándanos un mensaje de texto al 986-746-489. Desde el otro lado, desde el otro lado, desde el otro lado. Ya regresamos con La Puerta del Misterio. El Perú en alerta con La Puerta del Misterio. Desde el otro lado, cuéntanos lo que quieras al Facebook, La Puerta del Misterio, o mándanos un mensaje de texto al 986-746-489. Desde el otro lado, desde el otro lado, desde el otro lado. Cuanto mayores son las mentiras, están bien disfrazadas, más las cree el pueblo. Lee Harvey Oswald, un loco solitario que quería llamar la atención y lo consiguió matando al presidente, fue el primero de una larga lista de cabezas de turco.
Más tarde vendrían Bobby Kennedy, Martin Luther King, hombres cuya entrega a la paz y a una vida mejor los convertiría en un peligro para aquellos que se han entregado a la guerra. También les matarían locos solitarios, que hacen que nadie se sienta culpable, porque el asesinato es el acto de un desequilibrado. ¿Cuántos asesinatos políticos disfrazados de ataques al corazón, suicidios, cáncer, sobredosis nos quedan por ver? ¿Cuántos aviones y cojan antes de que se sepa lo que realmente esconden? La noticia ha recorrido el mundo en apenas unos segundos. Han pasado prácticamente 45 años desde el asesinato en directo de John Fitzgerald Kennedy. Y es ahora, como si el tiempo no hubiese transcurrido, cuando aparecen nuevos y sorprendentes documentos. Aquel 22 de noviembre, en la céntrica plaza de Dallas, no solo fallecía un presidente tiroteado ante 150.000 personas, sino que nacía la primera gran conspiración moderna. A partir de ese instante, a partir de esos disparos, nada volvería a ser igual. La mayoría de los estadounidenses creen firmemente que el asesinato de Kennedy fue una conspiración. 50 años después, el 61% está convencido de que todavía no se ha destapado lo que ocurrió ese soleado noviembre de 1963. Medio siglo de películas, investigaciones, documentales, libros y artículos que han contribuido a crear el asesinato de John F. Kennedy, uno de los mayores misterios de la historia reciente. Pozo inagotable de elucubración, gigantesco monstruo de 1000 cabezas en el que todo tiene cabida, desde las dudas razonables que cuestionan a Lee Oswald, autora solo, hasta las más descabelladas desvarías. Hay hipótesis para los gustos, basados en las múltiples teorías sobrevivido a las conclusiones de la comisión de Warren, primero, y el comité de la Cámara sobre asesinatos. Esto es la conspiración de John F. Kennedy. Como veníamos diciéndolo, comenzaba la madre de las conspiraciones modernas, y es que en menos de 5 minutos cambió la historia la historia en general. Algunos piensan que fue certero el que acabó con la vida de este presidente, pero vamos a ver, porque André tiene mucha documentación acerca del caso. Es que hay varias teorías, ¿no? Entre ellas que no fue una sola bala, porque si hubiera sido una sola bala hubiera tenido un recorrido muy inusual. Hay como, creo, 7 impactos en el cuerpo del presidente. Bueno, la teoría que acompaña, ¿no?, es la teoría de la bala mágica, ¿no? Es una de las teorías que realmente se ha especulado mucho y se han tejido muchas hipótesis acerca de este tema. Pero bueno, la versión oficial hecha pública por la comisión de Warren comenzó a cuestionarse desde el primer minuto. Esta sostenía que Oswald disparó 3 tiros desde el 6º piso de Texas School, donde trabajaba. Bueno, una bala mágica causó 7 heridas, como venía comentándolo Alejandro, en Kennedy y con Ali, bueno, su esposa, en una absurda trayectoria que causó controversia, incluso entre los más propios miembros de la comisión. Lo que Jim Carrison describió como la mentira más vasta jamás contada por el pueblo americano fue plasmada por Oliver Stone en su film John F. Kennedy, caso abierto, ¿no? Hubo que esperar hasta 1975 para que se creara el comité especial en el Congreso que se estudiara la posibilidad de una conspiración y no del acto aislado de un don. Nadie como Oswald. Bueno, Oswald no era capaz de alcanzar o disparar desde eso en el cual se habla. Y toda publicación que no apareció de las imágenes grabadas por el fabricante de ropa Abraham Southdreve, que es, bueno, durante lo que pasó con John F. Kennedy, había este fabricante de ropa Abraham, y él tenía una cámara de 8 milímetros, pasaba la comitiva de Kennedy, y entonces mientras la luminosa se adentraba en el Green Street, capturó el magnífico momento
o el magnicidio de 26 segundos que estremecería al mundo. Esto no fue mostrado al público en esos instantes. El público tardó casi 10 años en ver las terribles, y Liv publicó algunas en su momento, pero se comprometió a no mostrar nunca el célebre fotograma de 330. John F. Kennedy perdía la vida por el disparo fatal. Su exhibición provocó la formación del comité especial, que acabó concluyendo que la muerte de Kennedy fue una conspiración que no afectaba a las agencias estadounidenses, que involucra a los pistoleros, ¿no? 10 años para mostrar esas fatídicas imágenes en que el presidente John F. Kennedy veíamos como literalmente sucesos volaban por toda la calle. 45 años que el pueblo estadounidense aún no puede asimilar, y van a ser muchos más años en que la comisión Warren en este caso va a tener por investigar. Pero sobresale una pregunta en general: ¿por qué tendrían que matar al presidente? Bueno, en realidad hay muchas teorías y se han tejido varias hipótesis acerca del tema. Es que, y no está, bueno, acá en el guión puesto, pero Kennedy tenía mucha información acerca de lo alienígena. Entonces, Kennedy, hay un discurso en el cual hace en Connecticut, y él habla de que no estamos solos, que estamos acompañados en este planeta, y que él va a revelar muchos años más tarde, pero que ahora no es tiempo. Esa es una hipótesis que se tejía, pero en realidad hay otra hipótesis en la que se asemeja, y es la relación que tenía John F. Kennedy y más la familia, que antes de que John F. Kennedy sea presidente de los Estados Unidos, la relación que él tenía con la mafia italiana. Esta es la conclusión más extendida, al menos, es el imaginario colectivo estadounidense, que señala a la mafia de los gángsters, ¿no?, como ejecutores de John F. Kennedy. Según esta teoría, el crimen organizado quiso quitarse de en medio a Kennedy como respuesta a la oleada de juicios a los que le estaba sometiendo el hermano del presidente, Robert Kennedy, fiscal general. El 35º presidente estadounidense estaría incumpliendo a los compromisos que tenía con el sindicato del crimen. No es todo, ¿no? La Kennedy, antes de que John F. Kennedy sea presidente, el papá de John F. Kennedy había tenido relación con la mafia italiana. Se dice se puede hablar de que la mafia italiana aportó dinero para la campaña de John F. Kennedy, y John F. Kennedy, en lugar de darle la potestad a la mafia italiana, bueno, en realidad le dio la contra, metiéndolos a juicios. Y acá sale, dos nombres, ¿no?, de dos italianos, en los cuales se ha hablado bastante. Giancana, que es un mafioso de Estados Unidos, que tenía relación con John F. Kennedy, hasta se habló de que él visitaba la Casa Blanca en algunas ocasiones. Bueno, esto lo puede asegurar una de sus secretarias de John F. Kennedy, Judith Campbell, que es una de las secretarias diamantes de John F. Kennedy. Muy aparte de la mafia italiana, que sí es cierto, el hermano de John Fitzgerald Kennedy estaba muy involucrado, muy metido, porque ya tenía ciertos lazos de negocios con estas mafias, y como venía diciendo André, el presidente ya le estaba dando la contra. No se sabe si era por un tema de ética, porque recordemos que John F. Kennedy era una persona muy ética, pero y sigue siendo, creo, uno de los presidentes más queridos que ha tenido el pueblo norteamericano. Sin embargo, su hermano era la contraparte, tenía esas con la mafia muy fuertes, muy marcadas. Bueno, con la mafia sí, Cosa Nostra, ¿no? Una de las mafias que está muy involucrada al tráfico de drogas ahora actualmente en Estados Unidos, ¿no? Otra teoría que se ha tejido a raíz de la muerte de John F. Kennedy es la teoría cubana y de la KGB, ¿no? La teoría que apunta a La Habana como autora del asesinato de Kennedy comenzó en 1963 y sigue viva al día de hoy. Decenas de libros se analizan esta posibilidad, pero quizás su máximo exponente sea Wilfredo Wiseman, que sostiene que Oswald, que es el asesino de Kennedy, era un agente de la inteligencia cubana, basándose, entre otras cosas, en el testimonio de Oscar Mariano, que plasma del asesinato de Kennedy, ¿no? La conspiración cubana en este exagente asegura que se trató de una operación conjunta de Cuba y la KGB,
extremo que se conocería en London, ¿no? Pero que ocultó para evitar una tercera guerra mundial con la que irremediablemente la invasión de la Unión Soviética, bueno, hubo un embrollo ahí, acordándonos también de la Guerra Fría, ¿no? Mucho tuvo que ver el impacto de la Guerra Fría. Se hablaba de que Cuba era una semi base de la Unión Soviética y que se tejió esta hipótesis de que el asesino de John F. Kennedy era un aliado de la, ¿no? Al inicio del programa, de este segmento, André, tú venías diciendo que hay un sinfín de conspiraciones o teorías para todos los gustos, y es que hay una que se relaciona a nuestra próxima conspiración, y es que, como tú venías diciendo, John F. Kennedy, como viene siendo un tipo muy ético, estaba buscando también recordemos que aparte de la Guerra Fría, se venía también la Guerra de Vietnam, y John F. Kennedy trataba de conseguir esa paz que económicamente al gobierno de Estados Unidos no le iba a convenir en absoluto. Entonces, algunos conspiranoicos también dicen que fue un autoatentado al presidente, ¿no? Lo dejaron morir. ¿Y por qué? Porque justo John Lennon, que también tiene que entrar en esta parte de la historia de Kennedy, que también estaba apoyando a la paz, sabemos el fatal resultado que tuvieron los dos por pacifistas. Ojo, que si se acababan estas guerras, la economía estadounidense se iba a ir al suelo. Bueno, como vienes comentándolo, ¿no? Tú decías que lo han dejado solo. Bueno, y hay una conspiración del gobierno. Esta teoría comenzó a gestarse cuando se descubrieron los fallos de seguridad de este trágico 22 de noviembre en Dallas, ¿no? 2 agentes del servicio secreto no se encontraban en su lugar raro, protegiendo como escudos humanos a Kennedy, que siempre lo hacían, y tal y como la establecían los mecanismos de seguridad, tendría que estar al lado de 2 seguridades. No lo estaban ese. Además, hubo 2 situaciones más que no entraban en lo planificado: que el automóvil que llevaba al presidente fuera el primero en la comitiva. El protocolo indica que debe existir una avanzada del servicio secreto y que esta realizará un giro no planeado al enfilar la calle, ¿no? Sobre estas 3 circunstancias se han elaborado todo tipo de teorías que sostienen que el asesinato de Kennedy se organizó desde dentro de las instrucciones americanas. Algunas señalan directamente que el director del FBI, Edward Hoover, como cabecilla del plan, que también estaba relacionado a la mafia italiana, en algún momento se demostró que podría haber utilizado también los servicios de esta misma mafia, ¿no? Para acabar con la vida de John F. Kennedy, ¿no? Con quien mantenía una pésima relación, se llevaban muy mal. Según esta hipótesis, Hoover se habría valido de Guy Bazner, ex director del FBI en Chicago, para contactar a Oswald, el que hizo el disparo, con quien Bastian mantenía una amistad. En su intento de descubrir una conspiración gubernamental en la muerte de Kennedy, también se ha llegado a poner en cuestión el papel que jugó Lyndon, ¿no? B. Johnson, que ocupa la presidencia tras el magnicidio. La mayoría de defensores de esta teoría aluden que las conexiones de este presidente con el asesinato de John F. Kennedy son muy reales. Ahora, tú estabas analizando que era una gran cantidad de gente. John F. Kennedy estaba en su auto en Lincoln Ford, no había mayor seguridad. Un presidente dejarlo en una plaza descubierta, en un auto descubierto, bueno, sí da a entender muchos porqués, ¿no? En un día tan soleado, en un día que era de fiesta, ¿por qué dejar tan descubierto al presidente? Ahora, si nos enfocamos a Lee Harvey Oswald, hay información de que efectivamente él tuvo un adiestramiento militar, pero creo que pertenecía a la Marina, pero, a la Marina, exacto. Pero él nunca destacó por ser un gran tirador. Es más, lo clasificaban como un tirador sumamente mediocre. Sí, en realidad Oswald no destacó en la Marina de los Estados Unidos. Él salió con un grado bajo en la Marina, así que es imposible que este ex soldado haya hecho este disparo, ¿no? Una de las pruebas también que realmente nos deja con la boca abierta, o con la pregunta de quién asesinó a John F. Kennedy, paralelamente durante muchos años han surgido investigaciones que tratan de esclarecer el asesinato de Kennedy, sin aludir a las teorías de la conspiración, libros, documentales, ¿no?
más reciente fue la de la New York Times, que desbarató uno de los supuestos misterios más extendidos y que suele citarse como prueba inequívoca de que algo sucedió, como nos contaron. En la grabación de Zapruder aparece un hombre entre el público que observa a la comitiva con un paraguas, ¿no? Situación extraña por el cielo despejado que lucía ese día Dallas, bueno, un sol increíble. Se llegó a elucubrar de todo, desde un mecanismo de disparo de dardos hasta la posibilidad de que fuera una señal para el tirador. Lo más sorprendente de esto es que al momento que el cadáver de John F. Kennedy sale de Dallas en un avión, tarda en llegar 10 horas, lo que realmente es inaudito, porque a Dallas, a Estados Unidos, hay 2 horas. Se llega en otro cajón, maquillado, hasta se han tejido hipótesis o teorías en la cual dicen que no era John F. Kennedy el que estaba muerto y que aún sigue vivo. Tenemos para todos los gustos, teorías de infinidad. Muy aparte de que Lee Harvey Oswald, que bueno, él salía de juicio y también fue asesinado por otro loco, por decirlo así, no se merece otra clasificación. Han tratado de recrear el tiro que mató a John F. Kennedy y se dan con la sorpresa de que la escopeta de donde fue disparado tardaba en dar aproximadamente de 2 a 5 segundos dependiendo de la habilidad del francotirador. Ahora en los videos, en los fotogramas que ya se han pasado muchas veces, se han analizado, están viendo que un primer disparo le hiere al guardaespaldas que está delante en el Fort Lincoln. El segundo disparo hiere casi a la altura del pecho a John F. Kennedy. Y el tercer disparo supuestamente fue el letal, el que todos hemos visto en esa celuloide. Pero fue tan rápido que esa escopeta y desde esa dirección era completamente imposible hacerlo, y peor todavía con un tirador pésimo como era Lee Harvey Oswald. Sea como fuere, el misterio continuará, ¿no? Porque ha seguido en pie no tanto por las pruebas existentes, las diversas teorías, sino por el ferviente deseo de encontrar algún culpable más allá de Oswald, ¿no? El interrogante ha mutado y ya no se trata tanto de esclarecer las incongruencias o contradicciones que dejó la investigación, como de dar con quién tenía más motivos para querer a Kennedy muerto. Y en ese juego, como en una novela de Agatha o de Christie, todos tenían motivos, ¿no? En realidad, hasta el día de hoy no se sabe cuál fue el autor intelectual de la muerte de Kennedy. André, brevemente, la teoría de la bala mágica. Bueno, lo que comentábamos hace rato, y fue una de las primeras teorías, la versión oficial hecha pública por la Comisión Warren comenzó a cuestionarse desde el primer minuto. Esta sostenía que Lee Harvey Oswald disparó 3 tiros desde el 6º piso de Texas School, ¿no? Una bala mágica causó 7 heridas en John F. Kennedy y Connally. Es absurdo, ¿no? La trayectoria que causó una controversia, incluso entre los propios miembros de la comisión. Y se mostró que en realidad la bala que mató a John F. Kennedy fue la del cerebro, pero antes de eso se hablaba de dardos, ¿no? En esta grabación que hizo Abraham Zapruder con su cámara de 8 milímetros, se observa claramente que John F. Kennedy, antes del impacto de la bala en la cabeza, él se coge el pecho, como si fuera impactado por algo. Ya pasando medio segundo, es impactado por la bala que le llega al cerebro. Ahora, esa bala, tú mencionas que tenía que haber hecho un recorrido absurdo, ¿no? Estamos hablando de que tuvo que haber entrado por el pecho, exacto, salir por el brazo, que también tuvo la herida, volver a rebotar y herir a un seguridad y volver a entrar por el cráneo. Ahora, hay otra teoría, y esa es una teoría que realmente me sorprende mucho, porque la esposa de John F. Kennedy, al momento de verlo a John F. Kennedy, el mismo día del asesinato, no tenía los rasgos físicos que tenía su esposo. O sea, se podría hablar de una doble persona. Y lo hemos estado viviendo también, y es una conspiración que debemos tocar la parte, por ejemplo, la de Osama Bin Laden, ¿no? Pero en fin, ya nos están dando, el tiempo es traicionero, y vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más conspiraciones. Las líneas de comunicación ya están abiertas, nos pueden llamar al 976-37-29-22. RBM 53, numeral 531824.
Y Movistar 976926609 y fijo 343996. Si saben de alguna otra conspiración o casos similares que quieran compartir con nosotros, estamos con las líneas habilitadas. Vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con más acá en La Puerta del Misterio. Desde el otro lado, cuéntanos lo que quieras al Facebook, La Puerta del Misterio, o mándanos un mensaje de texto al 986-746-489. El otro lado, desde el otro lado, desde el otro lado. Ya regresamos con La Puerta del Misterio. Hello, contéstame el teléfono. Porque tú eres lo más importante de nuestra programación. Lo que quieres expresar, hazlo con nosotros. Aló, por favor. Vuelta con La Puerta del Misterio. Desde el otro lado, cuéntanos lo que quieras al Facebook, La Puerta del Misterio, o mándanos un mensaje de texto al 986-746-489. Desde el otro lado, desde el otro lado, desde el otro. Habíamos venido escuchando acerca de la teoría conspirativa de la muerte del presidente John F. Kennedy, y una de las principales teorías era acerca de que quería la paz mundial. Obviamente esto iba a derrocar económicamente muy sopesado al gobierno estadounidense. Es una de las teorías por qué mataron al presidente. Pero junto a él había otra figura influyente en aquella época. Había la luz, por así decirlo, de un ex Beatle. Bueno, desgraciadamente ya sabemos el trágico final que tuvo, porque también, al igual que John F. Kennedy, buscaba esa paz y comenzó a mover tal cantidad de gente, tal cantidad de masa para terminar con ciertas guerras que bueno, nutrían económicamente al país del norte. Nos referimos a John Lennon, Yesenia. Un submarino amarillo, campo de fresas y una niña llamada Lucy caminando mágicamente sobre diamantes. Los cuatro fabulosos de Liverpool. En 1964 conquistaron a Nueva York, Washington y Miami, donde lo recibieron multitudes coreando sus canciones. Así fue que fueron actuando en el show de Ed Sullivan de la CBS, prestigioso show de televisión. Pero entre los cuatro había entre ellos un tipo de morfología con anteojos circulares y un icono del movimiento pacifista. Este es John. ¿Y qué se teje alrededor de su muerte? Bueno, el 8 de diciembre de 1980, Mark David Chapman, asesino del ex Beatle en la puerta del lujoso edificio Dakota. Pero, ¿fue idea suya? ¿O fue utilizado por la agencia de inteligencia estadounidense para llevarlo a cabo? Sin antes entrar al asesinato, tenemos también que ver cómo fue evolucionando John Lennon, ¿no? Bueno, Winston Lennon nació en un contexto de la Segunda Guerra Mundial, un 9 de octubre de 1940, en la ciudad de Liverpool. Bueno, vivió junto a su tía George en los suburbios. En realidad no poseían muchas cosas, no mucho dinero. La madre de John Lennon murió cuando él tenía 17 años y esta tragedia, representó mucho para él, ¿no? Es más, en uno de sus álbumes, Mother, hizo una balada que se llamó Julia. Pero por lo general, en realidad, John Lennon ya tenía un espíritu que se iba en contra del sistema, ¿no? Siempre, ¿no? Aparte de que tenía un buen sentido del humor, siempre provocaba en realidad alguna gracia. De hecho, en medio de una actuación en el Royal Command Performance ante la reina de Inglaterra, al terminar una canción exclamó: "Los que ocupen los asientos más baratos tengan la bondad de aplaudir. El resto pueden hacer sonar sus joyas". Esto es una de las grandes frases que él lanza en contra realmente en contra del sistema, ¿no? Entonces, podemos ver que también en 1965, en una entrevista,
que Lennon concedió al periodista Maury Cliff, le preguntó sobre la religión, a lo que respondió: el cristianismo desaparecerá, se desvanecerá o se empequeñecerá. Nosotros ahora somos más populares que Jesús. No sé qué desaparecerá antes, si el rock and roll o el cristianismo. Este tipo de declaraciones en realidad provocaron en Norteamérica un escándalo. El mismo hecho de que en cierta forma la cristiandad, la religión siempre va a influir en todos los contextos, en toda la historia de la humanidad. Bueno, así John Lennon en realidad era un revolucionario contracultural, ¿no? A quien el gobierno norteamericano no pudo ignorar. Además de un auténtico pacifista, tenía legiones en realidad de seguidores incondicionales, entre ellos muchos jóvenes, ¿no? Así es que se convirtió en el problema en realidad para la CIA. Y el gobierno norteamericano, desde que dijo que los Beatles eran más populares que Jesucristo, en realidad se malinterpretó todo ese dijo, ¿no? Pero es el caso que en realidad se empezaron a organizar quemas, álbumes de los 4 de Liverpool, y hasta el Ku Klux Klan experimentó un momentáneo auge de popularidad, ¿no? Como el defensa de los valores de la vida de Dios, de la iglesia y todo esto. Ahora, en esta historia, vamos tocando de a pocos, de a gotas, es que sucede un asesinato de una persona tan popular, como él decía, tan popular como Dios. Pero donde fue ejecutado fue, como venías diciendo, en la puerta del edificio Dakota. Y creo que todos conocemos ese edificio. Más allá de que haya sido el escenario de la muerte de John Lennon, se filmó una película que la mayoría lo concatena como Maldita. El bebé de Rosemary también se filmó ahí, ¿no? La mayoría de turistas acude por esas dos razones. Piensan que el hotel, tiene alguna energía particular. Y esta historia también cuenta con dos personajes claves, ¿no? Y lo venías diciendo, Chapman y John Lennon. Pero ¿quién es ese señor Chapman? Bueno, antes de entrar a ver quién en realidad era Chapman, hay que seguir viendo la historia que lo marca John Lennon para convertirse en realidad en un problema para la CIA y el FBI, ¿no? Bueno, en 1971, el ex Beatle se mudó a Nueva York y es ahí donde todas las alarmas se dispararon, ¿no? Lennon no solo era en realidad un músico, era el más importante de todos y tenía un gusto demasiado elevado para hacerse amigos revolucionarios, ¿no? Como Jerry Rubin, por ejemplo, ¿no? Y en realidad apadrinar algunas manifestaciones un tanto, en cierta forma un tanto incorrectas, ¿no? Pero en ese momento no se veían así. Lennon había denunciado al sistema, a la sociedad, ¿no? En realidad se había ganado la enemistad del presidente Nixon en ese momento, hasta el punto de que intentaron echarle del país, pero no tuvieron éxito. A ojos del gobierno era un personaje desleal para la sociedad, que defendía la paz, que apoyaba a los trabajadores, combatía contra las injusticias, denunciaba las bestialidades yanquis en Vietnam y que había comprendido la lucha en Irlanda del Norte por su total independencia. De hecho, unos informes publicados 20 años después de la muerte del FBI aseguran que en el 72 Lennon ayudó de forma económica y organizaciones civiles cercanas al movimiento de liberación de Irlanda del Norte, la IRA. Así, la administración de Nixon en realidad lo fue espiando, ¿no? Con tanto descaro que, el propio Lennon ironizaba con la cantidad de veces que aparecían, entre comillas, los técnicos del teléfono por su casa. La CIA consideraba peligroso su convocatoria, ¿no? Como ya les estaba diciendo, él tenía masas, movilizaba masas y movilizaba muchos jóvenes. Y en ese temor se tradujo en constantes actos de seguimientos, escuchas, amenazas veladas, como muchas veces de negarle el permiso de residencia y un generoso archivo de informes negativos, tanto del servicio secreto que es el FBI, en los que se tachaban a Lennon como un personaje nocivo para el bienestar de Estados Unidos. No era la primera vez que alguno de los Beatles estaba bajo la lupa del FBI, de la CIA, de la KGB. Recordemos también el incidente esta teoría que habla acerca de que Paul McCartney está muerto y está siendo suplantado por otro personaje, en el cual, ¿por qué nace esta teoría? Es que dicen que si Paul McCartney se enteraba del resto de la humanidad que estaba muerto, en Inglaterra personalmente iban a haber un sinfín de
suicidios masivos, ¿no? Y la reina inclusive mandó a un agente especial de la KGB a encubrir todo esto. Y fue el hincapié que tuvieron fue tanto porque los vigilaban las 24 horas del día para que no suelten, que el mismo John Lennon, porque era un genio, tenemos que reconocerlo, mandaba mensajes ocultos, no tanto en sus libros, bueno, en los librillos o carátulas de los discos, sino también en sus canciones. Desde ahí John Lennon ya pasa a ser, ¿no?, como un bicho para todos estos servicios de inteligencia. Bueno, sí, en realidad hay los motivos, ¿no? Los motivos en cierta forma son muchos, son variados, porque en realidad él se iba contra el sistema norteamericano, ¿no? Y como tú dices, bueno, y se fue viendo en JF Kennedy que si en realidad se lograba la paz mundial o la paz, el sistema económico estadounidense se iba de cabeza. No, aparte de que bien sabemos que Estados Unidos es un país bélico, ¿no? En todos los aspectos. Entonces de eso también se nutre económicamente, ¿no? Bueno, entonces en cuanto a la muerte de John Lennon, la versión oficial postula que el músico fue asesinado por un admirador, entre comillas, desequilibrado, ¿no?, y solitario. No obstante, se elaboran algunas teorías acerca de un posible asesinato por encargo, es decir, por los Estados Unidos, para silenciar lo que la CIA y el FBI ya iban considerando amenaza para seguridad nacional. Tal vez, bueno, la verdad nunca se complete, ¿no? Pero bueno, en fin. Ahora bien, la pregunta necesaria que surge es ¿por qué el gobierno debía sentirse amenazado por el músico, ¿no? Luego, bueno, bien sabemos que después de que se separó de los Beatles en el 69, Lennon comenzó a transitar el camino del activismo político, ¿no? Existen pruebas, bueno, que el FBI consideraba al músico como peligroso debido a su influencia sobre los jóvenes y creencias contrarias al sistema del gobierno, ¿no? Y la mayor parte de su composición musical contenía cierto sentido de protesta, sobre todo la que produjo durante anteriores a la disolución de su banda, ya que si bien sabemos en las canciones o en las letras de los cuatro de The Beatles no hay muchas letras revolucionarias, no, o sea, o letras contra el sistema, no, excepto en una canción de Revolution que, bueno, en cierta forma solamente sugiere el apoyo a la revolución. Sin embargo, también dice que no quieren saber ni con el odio ni con la destrucción, no. El activismo en realidad es el compromiso que él tenía, ese compromiso político fue aumentando, llamando a la revolución a más jóvenes y más digamos, adeptos a él. Y bueno, en cierta forma el FBI fue tomándolo ya muy en serio, ¿no? Fue poniéndolo en ojo de una ya como un blanco que era muy nocivo para los fines, ¿no? Ahora, estamos la muerte de John Lennon fue más que todo por un sistema económico que si lograba apaciguarse, porque estaba en camino de hacerlo, iba a derrocar económicamente a sus, pero lo que creo que nos tocaría un poco más la pulpa del misterio es Chapman y el MK Ultra. Bueno, para tocar, ¿qué es el MK Ultra? No, bueno, el MK Ultra es el proyecto de control mental que la CIA lanzó, que el autor fue Allen Dulles, director de la CIA. La fecha exacta, bueno, fue el 13 de abril de 1953. La finalidad era convertir a personas en experimentos para investigar sobre drogas e impulsos eléctricos que alteren y controlen la mente, ¿no? Asimismo, con esta manera podrían tener personas para controlar y asesinar sin ningún remordimiento. Así, bueno, se financió y se hizo experto el método para poder asesinar sin sospecharlo. De igual forma, las personas se suponía que podrían sacar cosas penosas, ¿no?, desagradables de la mente e incluir a la mente cosas agradables, pero en realidad no se dirigió así, ¿no? Si sabemos, la lucha para obtener el soldado preciado, el soldado digamos perfecto, es tener un soldado que pueda asesinar sin tener remordimientos, ¿no? Y creo que en todas las películas que podemos ver que son estadounidenses, tienen esa necesidad, ese llamado por crear un soldado perfecto, ¿no? Un soldado en realidad asesino que puede eliminar sin tener después un cargo de conciencia, ¿no? Te corto a la verdad porque
recordemos que Chapman, cuando es bajo la tutela de las autoridades pertinentes en aquella época, menciona, ¿no? Él dice, ¿por qué has asesinado? ¿Sabes lo que acabas de hacer? Sí, acabas de matar a John Lennon. ¿Por qué? Porque escuchaba una voz que me decía que lo haga. Este personaje, Chapman, psicológicamente las personas que lo rodeaban dice que era incapaz de hacer un acto similar, ¿no? Y de un momento a otro disparar a John Lennon, a una figura tan influyente, y eso, ahora en la cárcel, porque le siguen haciendo entrevistas, dice, yo no recuerdo haberle disparado, fue un momento en que estaba caminando por la acera del Hotel Dakota, lo vi y escuché en mi mente diciendo que tenía que hacerlo, tenía que matarlo. Ahora, no solamente el proyecto MKUltra que ha venido aniquilando silenciosamente a miles de soldados, sino que también tenemos que tener en cuenta cómo Chapman pasó por aproximadamente 4 aeropuertos con una pistola sin ser detectado. Claro, en ese momento, si bien sabemos también de que en todos los aeropuertos una pistola tiene que estar bien, bueno, tienes que tener los papeles de la pistola y todo eso, no simplemente te vas a coger. Ahora, para ver a Chapman en realidad había pasado muchos años involucrados en un voluntariado. Bueno, pero estos voluntariados eran una pantalla porque la CIA estaba camuflado como organismos humanitarios, y en donde ellos, ahí es donde tomaban a las personas, ¿no? A las personas para hacer lo de este experimento que es el MKUltra. Lamentablemente el tiempo también conspira contra nosotros y ha llegado la hora de cerrar la puerta del misterio. Antes, André, ¿te acuerdas que mencioné que este caso del presidente John F. Kennedy, que seguían investigaciones, hay fuentes y hay documentos que se van a sacar a luz todavía en el 2020? Vamos a tener que esperar al expediente Warren para ver qué más datos nos hasta el 2020, ¿no? Bueno, recién lo último que se ha sacado del tema John F. Kennedy es la entrevista que se le ha hecho al hijo de John F. Kennedy, y se han publicado documentos en la cual se habla de la autopsia que se le hicieron a John F. Kennedy. Ha sido manipulada al gusto y a manera del gobierno de los Estados Unidos por cubrir esto. Así que hay un tema muy larguísimo para conversar acerca de esta conspiración de John F. Kennedy. Bueno, nos tenemos que ir. Alejandro, muy buenas noches. Yesenia. Hasta luego, amigos. El misterio. Hasta luego. Buenas noches con todos. Invisible to all, the mind becomes a wall. All of history defeated with one stroke. How is this deception, can you say? Realize who you create. How much longer till you break? Your mind's about to fall. Breaking through. Breaking through. Breaking through. Now we're falling. We are losing control. La Beta Radio presentó La Puerta del Misterio. La Puerta del Misterio se abrirá el próximo miércoles a esta misma hora y en esta emisora.